Lo perdió todo tras una traición y ya no encontraba razones para seguir adelante. Pero una pequeña solitaria, vendiendo figuritas de papel bajo la lluvia, cambió el rumbo de su vida. Juntos le harían frente a un enemigo poderoso, armados con inteligencia, valor y una promesa de redención. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Les juro que esta va a ser la mejor historia que van a escuchar en su vida. La lluvia caía con fuerza aquella noche de jueves en la Ciudad de México. Las calles de la Condesa brillaban bajo la luz amarillenta de los postes, reflejando el cielo encapotado que no daba tregua desde hacía horas. Roberto Hernández caminaba sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo gastado, sintiendo el agua fría escurrir por su rostro. No, le importaba. Desde hacía meses, pocas cosas le importaban ya. Hubo un tiempo en que Roberto era un nombre respetado, un apellido que abría puertas en los mejores restaurantes de la ciudad, que garantizaba lugares en las primeras filas de los eventos de beneficencia, que hacía que las secretarias contestaran sus llamadas con reverencia. Roberto Hernández era socio fundador de Hernández y Torres Inversiones, una de las mayores gestoras de patrimonio del país. Firmaba contratos millonarios, negociaba con fondos internacionales, construía imperios financieros mientras bebía café en salas acristaladas en lo alto de los rascacielos. Su vida estaba hecha de números, gráficas, apuestas calculadas y victorias constantes, hasta que todo se derrumbó. La traición vino desde adentro. Eduardo Torres, su socio por más de 15 años, el hombre al que consideraba un hermano, orquestó un plan tan sofisticado como cruel. Documentos falsificados, cuentas fantasma, transferencias a paraísos fiscales, inversiones ficticias. Todo meticulosamente planeado para desviar miles de millones mientras le echaba la culpa a Roberto. Cuando el escándalo estalló en la prensa, fue el nombre de Roberto Hernández el que apareció en los titulares. Fue él quien enfrentó las cámaras, los procesos, la furia de los inversionistas defraudados. Eduardo, con su labia refinada y sus abogados implacables, logró salirse con la suya. Más que eso, salió de la historia como la víctima, como el socio traicionado que tuvo el valor de denunciar. Roberto lo perdió todo. La empresa, el departamento de 300 metros cuadrados en Polanco, el coche importado, las cuentas bancarias congeladas por la justicia. Perdió a los amigos, que se esfumaron como humo cuando el dinero se evaporó. Perdió a su mujer, que le pidió el divorcio antes incluso de que terminara el juicio, llevándose consigo la mayor parte de lo que quedaba. Y se perdió, sobre todo, a sí mismo. Ahora, a sus 52 años, Roberto vivía en un departamento de 40 metros cuadrados en la Santa María la Ribera, un lugar sencillo, con muebles viejos, paredes descascaradas y una ventana que daba a un muro gris. Dormía poco, comía todavía menos, y pasaba los días entre consultas médicas y medicinas para controlar la presión que se le disparaba en cualquier momento. El doctor se lo había advertido. Si no cambiaba, el corazón no le aguantaría. Pero, ¿cambiar qué? ¿Para qué? El mundo que Roberto conocía ya no existía. ¿Y él? Al menos el Roberto, que existía antes, tampoco. Fue en una de esas caminatas sin sentido, bajo la lluvia que lavaba la ciudad, que la vio por primera vez. Era una niña pequeña, debía tener unos 8 o 9 años, sentada sobre un pedazo de cartón en la esquina de la calle Michoacán con la calle Ámsterdam. Sostenía una caja de zapatos donde estaban expuestas pequeñas figuras de origami. Pajaritos, flores, mariposas. Las figuras eran delicadas, casi perfectas, pero estaban empapadas por la lluvia que no paraba. La niña llevaba una chamarra demasiado delgada para el frío, tenis rotos y tenía el pelo castaño, pegado a la cara mojada. Sus ojos oscuros seguían a los pocos transeúntes que pasaban apurados, pero no pedía nada. Solo observaba. Roberto se detuvo. No sabía por qué. Quizás fue la forma en que miraba a la gente, con una intensidad extraña para una niña.
Quizás fue la lluvia, que golpeaba demasiado fuerte para que alguien tan pequeño estuviera solo en la calle. Quizás fue solo el vacío dentro de él, buscando algo, cualquier cosa, que lo hiciera sentir que todavía era humano. Se acercó despacio. La niña levantó los ojos y lo miró fijamente. No había miedo ahí, ni súplica, solo una evaluación silenciosa, como si estuviera calculando si valía la pena esperar a que él dijera algo. Roberto señaló uno de los origamis, un pájaro azul. Su voz salió ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar con nadie. ¿Cuánto? Ella dudó. 5 pesos. Él metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 10. Quédate con el cambio. La niña tomó el dinero, pero no agradeció. Solo le extendió el pájaro de papel y siguió mirándolo, como si esperara que se fuera pronto. Roberto se quedó parado, sosteniendo el origami empapado. La lluvia caía sobre los dos y, por alguna razón que no entendía, no podía moverse. ¿Ya comiste hoy? La pregunta salió antes de que pudiera pensar. La niña no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron desconfiados. ¿Por qué? Porque está lloviendo y es tarde. Roberto miró a su alrededor. La calle estaba casi vacía. Hay un restaurante ahí en la esquina. Vamos. Ella negó con la cabeza. No es necesario. Ya sé que no es necesario. Roberto suspiró. Estaba cansado, mojado, y el dolor de cabeza que lo había estado rondando todo el día comenzaba a apretar. Pero voy a comer. Algo y no quiero comer solo. Así que me harías un favor si vienes conmigo. Fue un argumento extraño, y él mismo lo sabía. Pero la niña, después de un largo silencio, juntó sus cosas, guardó la cajita bajo el brazo y se levantó. Era aún más pequeña de pie, delgadita, con una postura que mezclaba desconfianza y una extraña dignidad. Entraron en el pequeño restaurante de buffet de la esquina. El dueño, un señor bajo de bigote canoso, los miró de reojo, pero no dijo nada. Roberto tomó una charola e indicó a la niña que escogiera lo que quisiera. Ella tomó arroz, frijoles, una pierna de pollo y ensalada. Nada de postre, nada de agua de sabor, solo lo básico. Roberto eligió poca cosa para sí mismo y pagó en la caja. Se sentaron en una mesa en un rincón. La niña comió despacio, pero con método, masticando cada bocado como si quisiera aprovechar hasta el último grano de arroz. Roberto solo observaba, revolviendo su propio plato sin ganas. El dolor de cabeza aumentaba y sabía que debería haber tomado su medicina antes de salir. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ella levantó la vista. Marina. ¿Marina qué? Solo Marina. Roberto asintió. Lo entendía. Cuando la vida se desmorona, a veces hasta el apellido parece demasiado pesado para cargar. Yo soy Roberto. Ya sé. Él frunció el ceño. ¿Lo sabes? Vi tu cara en la tele. Hace tiempo, pero me acuerdo. Roberto sintió que se le revolvía el estómago. Hasta una niña de la calle reconocía al hombre que había sido llamado estafador en cadena nacional. Bajó la mirada sin saber qué decir. Marina siguió comiendo. Tú no hiciste lo que dijeron, ¿verdad? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. La miró incrédulo. ¿Cómo lo sabes? Ella se encogió de hombros. No tienes cara de quien roba. Tienes cara de que te robaron. Era simple, quizás demasiado obvio. Pero nadie en todos esos meses le había dicho eso. Nadie le había creído. Y ahora, ahí, en un restaurante barato, una niña de la calle que apenas conocía era capaz de ver algo que el resto del mundo ignoró. Roberto no pudo responder. Se le hizo un nudo en la garganta y solo asintió, mirando el plato vacío frente a él. Salieron del restaurante cuando la lluvia comenzó a amainar. La niña sostenía la cajita de origamis y miraba a los lados como evaluando a dónde ir. Roberto dudó. Sabía que debería simplemente irse, volver a casa, tomar sus medicinas e intentar dormir. Pero la idea de dejarla sola, volviendo a algún lugar frío y peligroso, le molestaba más de lo que quería admitir. ¿Dónde vives?, preguntó. Marina lo miró con esa mirada afilada de nuevo. ¿Por qué? Porque es tarde y peligroso.
Si quieres, puedes dormir en mi sillón hoy. Mañana en la mañana te vas, sin problema. Ella no respondió de inmediato. Evaluó a Roberto de arriba abajo, como si estuviera midiendo si podía confiar en él. Finalmente, asintió. Está bien. El departamento de Roberto quedaba a 3 cuadras de ahí. Era un edificio antiguo, sin portero, con escaleras estrechas y olor a humedad. Subieron hasta el 3er piso en silencio. Cuando Roberto abrió la puerta, Marina entró despacio, mirando a su alrededor con atención. El lugar era pequeño, pero limpio. Había un sillón viejo, una mesa con sillas que no hacían juego, un librero con pocos libros y una cocina apretada donde apenas cabían una estufa y un refrigerador. «El baño está ahí», Roberto señaló. «Si quieres darte un baño caliente, la toalla está en el closet». Marina asintió y fue hacia el baño, cerrando la puerta despacio. Roberto escuchó la regadera abrirse y se sentó en el sillón, pasándose las manos por la cara mojada. ¿Qué estaba haciendo? Trayendo a una niña desconocida a su casa, ofreciéndole refugio como si fuera la cosa más normal del mundo. Cualquiera diría que estaba loco, pero la verdad es que a Roberto ya no le importaba lo que la gente dijera. Cuando Marina salió del baño, con el pelo todavía húmedo y vistiendo la misma ropa, parecía un poco menos tensa. Roberto le entregó una cobija limpia y una almohada. «El sillón es todo tuyo. Si necesitas algo, puedes despertarme». Ella se acomodó sin decir nada, envolviéndose en la cobija con la cajita de origamis a su lado. Roberto fue a su cuarto, cerró la puerta y se acostó en la cama, mirando el techo. El dolor de cabeza palpitaba fuerte ahora y sabía que debería haber ido al médico, pero el cansancio era mayor. Cerró los ojos e intentó dormir. Lo despertó un ruido que venía de la sala. Miró el reloj en el buró, 3 de la mañana. Roberto se levantó despacio, todavía medio mareado, y abrió la puerta del cuarto. Marina estaba sentada a la mesa, con un cuaderno viejo frente a ella y una pluma en la mano. La luz de la sala estaba encendida y ella escribía algo con una concentración intensa, como si estuviera en trance. Roberto se acercó. «¿No puedes dormir?» Ella no respondió de inmediato, solo siguió escribiendo. Roberto se paró a su lado y miró el cuaderno. Lo que vio lo dejó paralizado. No eran palabras, eran números, fórmulas, ecuaciones complejas que él, incluso habiendo lidiado con finanzas toda su vida, no lograba entender por completo. La caligrafía era infantil, pero el contenido era cualquier cosa menos eso. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz baja. Marina dejó de escribir y lo miró. «Son matemáticas». «Ya veo que son matemáticas. Pero, ¿qué estás haciendo?» Ella dudó, como si no supiera explicar. «Solo resolviendo». «¿Resolviendo qué?» «Problemas». Se encogió de hombros. «Se me quedan en la cabeza. Si los escribo, se salen». Roberto se sentó en la silla a su lado. Su corazón latía rápido, no por el dolor de cabeza, sino por el descubrimiento de lo que estaba viendo. Tomó el cuaderno con cuidado y hojeó las páginas, todas llenas, de números, gráficas, secuencias que parecían seguir una lógica propia. No eran garabatos de una niña, era algo más, mucho más. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó, casi susurrando. Marina se encogió de hombros de nuevo. «Sola. Aprendí a leer con unas revistas que encontré en la basura. Luego encontré unos libros viejos. Tenían matemáticas. Me gustaron». Roberto se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Aquella niña, que vendía origamis bajo la lluvia para sobrevivir, tenía un talento raro. No, más que raro, extraordinario. Y estaba sola, invisible, perdida en una ciudad a la que no le importaba. «¿Vas a la escuela?», preguntó. Marina negó con la cabeza. «Ya fui, pero dejé de ir». «¿Por qué?» «Porque mi abuela se enfermó. Tuve que trabajar». «¿Y dónde está tu abuela ahora?» «En el hospital». La voz de Marina se hizo más baja. «Está mal. Dijeron que no va a mejorar». Roberto sintió una opresión en el pecho. Él sabía lo que era perder a alguien, sabía lo que era quedarse solo. Y ahora,
mirando a esa niña que escribía ecuaciones en medio de la madrugada como si fuera la única forma de lidiar con el dolor. Entendió que había encontrado algo que no buscaba, pero que quizás necesitaba más de lo que imaginaba. Marina. Esperó a que ella lo mirara. ¿Quieres seguir estudiando? Ella no respondió, pero sus ojos brillaron por un instante. Yo puedo ayudarte. No tengo mucho, pero tengo lo suficiente para eso. Roberto respiró hondo. Si quieres, puedes quedarte aquí. Por ahora. Hasta que resolvamos las cosas bien. Marina siguió mirándolo, como si intentara entender si aquello era real o solo otra promesa vacía que el mundo le hacía. Finalmente asintió, despacio. Está bien. Y fue así, en esa noche lluviosa de jueves, que Roberto Hernández y Marina comenzaron un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto. Él, un hombre quebrado buscando redención. Ella, una niña genio buscando solo un lugar al cual pertenecer. En los días siguientes, Roberto se dio cuenta de que su vida había cambiado de una forma que no esperaba. Marina se despertaba temprano, organizaba sus cosas en silencio y pasaba horas leyendo o escribiendo en su cuaderno. Era callada, observadora y rara vez pedía algo. Pero había una presencia ahí, una energía diferente que llenaba el departamento vacío. Roberto comenzó a organizarse mejor, compró comida de verdad, limpió la casa, con más frecuencia, empezó a tomar sus medicinas a sus horas. No era por él, era por ella. Después de una semana, Roberto decidió que tenía que actuar. Buscó información sobre cómo regularizar la situación de Marina. Fue a oficinas de asistencia social, llenó formularios, explicó la situación decenas de veces. La burocracia era lenta y frustrante, pero él insistió. Pidió la custodia temporal, alegando que la niña estaba en situación de vulnerabilidad y que él podía ofrecerle un hogar seguro. Las trabajadoras sociales lo miraban con desconfianza. Era un hombre soltero, desempleado, con un historial de escándalo financiero. Pero Roberto no se rindió. Presentó documentos, aceptó visitas domiciliarias, pasó por entrevistas y, sorprendentemente, después de casi un mes, le concedieron la custodia temporal. Marina comenzó a ir a una escuela pública cerca del departamento. Desde los primeros días, los maestros notaron algo diferente. Resolvía problemas matemáticos que aún no le habían enseñado. Corregía ecuaciones en el pizarrón con una seguridad desconcertante. Cuando un profesor intentó explicar una fórmula de forma simplificada, Marina levantó la mano y ofreció un método más eficiente, más elegante. Algunos educadores se sintieron incómodos, otros fascinados. Llamaron a Roberto a la escuela más de una vez. La directora, una mujer seria de lentes redondos, lo recibió con una expresión preocupada. «Señor Hernández, necesitamos hablar sobre Marina». Sintió que se le revolvía el estómago. ¿Hizo algo? No, no es eso. La directora suspiró. Es que ella está muy por encima del nivel de sus compañeros. Los maestros no saben cómo manejarlo. Termina las actividades en minutos y se aburre. Corrige a los profesores frente a los otros alumnos. No es con mala intención, pero está causando incomodidad. Roberto respiró hondo. Tiene un don, un talento raro. No se puede ignorar. Estoy de acuerdo, pero necesitamos una evaluación. Especialistas que puedan entender lo que está pasando. Niños como Marina necesitan un ambiente adecuado. Fue así como Marina pasó por una batería de pruebas. Psicólogos, pedagogos, profesores de matemáticas avanzadas. Todos salieron impresionados. Una de ellos, una profesora universitaria llamada Beatriz Ramírez, le dijo a Roberto algo que nunca olvidaría. Esta niña no es solo inteligente, es un prodigio. Ve patrones donde otros ven caos. Si se le orienta bien, puede hacer cosas increíbles. Roberto sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por estar al lado de alguien tan especial. Miedo por no saber si sería capaz de protegerla del mundo que él sabía muy bien. No perdonaba a los talentos que destacaban. Pero había algo que todavía incomodaba a Marina. Incluso con la rutina estable,
con la escuela, con Roberto a su lado, tenía pesadillas. Se despertaba a mitad de la noche, sudada, asustada. Escondía comida debajo de la almohada, como si temiera que el hambre volviera. Miraba por la ventana con esa expresión vigilante, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Roberto intentaba hablar, pero ella se cerraba, hasta que una noche, después de una pesadilla especialmente violenta, Marina finalmente habló. «Tengo miedo de volver a la calle». Roberto se sentó en la orilla del sillón donde ella dormía. «No vas a volver». «¿Cómo lo sabes?». Lo miró con los ojos llorosos. «Todos los que dijeron que me iban a cuidar desaparecieron. Mi mamá desapareció, mi papá desapareció, mi abuela se enfermó. ¿Y si tú también desapareces?». Roberto sintió un nudo en la garganta. No tenía respuestas fáciles. No podía prometer que nada malo pasaría. La vida le había enseñado que las promesas son frágiles, pero había algo que podía hacer. «Marina, no voy a desaparecer, y si algo me pasa, voy a dejar todo arreglado para que estés bien. Voy a pedir la adopción definitiva. Vas a ser mi hija. De verdad. En el papel y en la vida». Marina lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?». Roberto sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Porque tú me diste algo que creí que había perdido para siempre». «¿Qué?». «Un motivo». Y esa noche, en el silencio de aquel modesto departamento en la Santa María la Ribera, Roberto Hernández y Marina dejaron de ser extraños. Se convirtieron en familia. Los meses siguientes transformaron la vida de Roberto y Marina de maneras que ninguno de los dos imaginaba posible. El departamento en la Santa María la Ribera, antes silencioso y sombrío, ahora tenía voces, rutinas, pequeños rituales que daban sentido a los días. Roberto aprendió a hacer hot cakes los domingos por la mañana, aunque siempre se le quemaran un poco de las orillas. Marina le enseñaba a doblar origamis mientras le explicaba teorías matemáticas que él fingía entender. Veían películas viejas en la televisión pequeña de la sala, compartían el último pedazo de pastel y discutían sobre cosas simples: el clima, la escuela, qué cocinar para la cena. La adopción definitiva fue aprobada 6 meses después de la custodia temporal. Roberto recuerda el día en que el juez firmó los papeles como si fuera ayer. Marina estaba a su lado, seria, con una blusa blanca que Roberto le había comprado especialmente para la ocasión. Cuando el juez le preguntó si estaba de acuerdo con la adopción, Marina miró a Roberto y dijo, con esa voz firme que tenía: «Sí, quiero». Roberto sintió que le ardían los ojos. Lo había perdido todo una vez, pero ahora, sosteniendo la mano de esa niña, sentía que había ganado algo infinitamente más grande. Cuando salieron del juzgado, Marina lo llamó papá por primera vez. No fue un momento grandioso, solo un «gracias, papá», dicho en voz baja, mientras caminaban por la banqueta. Pero para Roberto, eso valió más que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. La rutina escolar de Marina seguía siendo un desafío, pero ahora tenía apoyo. La profesora Beatriz Ramírez, que se había encantado con el talento de la niña, comenzó a darle clases particulares los sábados, sin cobrar nada. Le presentó a Marina conceptos de cálculo avanzado, teoría de números, algoritmos. Marina absorbía todo con una facilidad aterradora, haciendo conexiones que incluso Beatriz, con un doctorado en matemáticas, encontraba impresionantes. «No solo resuelve problemas, Roberto», dijo Beatriz una de esas tardes de sábado. «Crea soluciones nuevas. Es como si su mente funcionara en otro nivel». Roberto sonrió, orgulloso, pero también preocupado. «¿Y eso es bueno?». «Es raro, muy raro, pero necesita ser protegido. El mundo no siempre sabe cómo lidiar con personas así». La advertencia de Beatriz resonó en la cabeza de Roberto en los días siguientes. Sabía que tenía razón. El mundo era cruel con quienes destacaban. Él mismo había sido prueba de ello. Y ahora más que nunca necesitaba asegurarse de que Marina estuviera a salvo. Fue por eso que Roberto se puso alerta cuando comenzó a notar cosas extrañas, pequeñas cosas, casi imperceptibles.
Un coche que pasaba despacio frente al edificio, siempre a la misma hora. Un hombre de traje que parecía estar esperando a alguien en la esquina, pero que desaparecía cuando Roberto se acercaba. Mensajes silenciosos en el celular que no reconocía. Podía ser paranoia, consecuencia de años lidiando con la traición y la desconfianza, pero Roberto no podía arriesgarse. Contrató una cerradura nueva para la puerta, reforzó los seguros de las ventanas y comenzó a acompañar a Marina a la escuela todos los días, incluso cuando ella se quejaba de que ya era lo suficientemente grande para ir sola. No le explicó el motivo. No quería asustarla, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder no lo abandonaba. La confirmación llegó de forma inesperada. Roberto estaba en el supermercado, comprando la despensa, cuando se topó con una mujer que reconoció de inmediato. Era Silvia, una antigua colega de Hernández y Torres, una de las pocas personas que no lo había abandonado por completo después del escándalo. «¿Roberto?» Silvia parecía sorprendida pero también aliviada. «No lo puedo creer. Desapareciste del mapa». «Fue necesario». Roberto forzó una sonrisa. «¿Cómo estás?» «Bien, supongo. Sigo trabajando en inversiones, pero en una empresa más pequeña ahora. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo?» «Cuidando a mi hija». Silvia parpadeó, confundida. «¿Hija? No sabía que tenías...» Es una larga historia. Roberto no quería entrar en detalles. «Pero dime una cosa, ¿todavía tienes contacto con alguien de la antigua empresa?» Silvia dudó. «Con algunos. ¿Por qué? ¿Eduardo sigue por ahí?» El nombre cayó como una piedra entre ellos. Silvia bajó la voz. «Sí, y le está yendo muy bien, por cierto. Abrió una nueva gestora, Torres Capital. Ya logró atraer a varios clientes grandes. Hace eventos, da conferencias, sale en revistas». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. Claro que Eduardo estaba bien. Mientras él luchaba por sobrevivir en un departamento minúsculo, el hombre que había destruido su vida prosperaba. ¿Y las investigaciones? ¿Los procesos? Archivados. Todos. Silvia parecía incómoda. Tiene buenos abogados y conexiones. Roberto asintió, tratando de controlar la rabia que le subía. Gracias por decírmelo. Roberto, sé que es difícil, pero... Silvia le tocó el brazo. Déjalo por la paz, sigue con tu vida. No vas a ganar nada revolviendo eso de nuevo. Pero Roberto no podía dejarlo por la paz, no cuando sabía que Eduardo había usado su reputación como escudo mientras desviaba miles de millones, no cuando personas inocentes habían perdido sus ahorros por culpa de ese plan. Y ahora, con Marina a su lado, tenía algo que Eduardo nunca esperaría, una aliada que veía el mundo de forma diferente. Esa noche, después de que Marina se durmió, Roberto se quedó despierto en la sala pensando. Había jurado que no volvería a ese mundo, que dejaría el pasado atrás y se concentraría solo en reconstruir su vida. Pero la verdad es que el pasado nunca se había ido. Estaba ahí, rondando, esperando el momento adecuado para atacar. Fue un jueves cuando todo cambió. Roberto y Marina fueron invitados a un evento de beneficencia en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. La profesora Beatriz había conseguido invitaciones a través de un contacto de la universidad. Era una noche de gala en pro de niños de escasos recursos con talentos académicos, y Beatriz pensó que sería bueno para Marina ver que había un mundo más allá de las aulas, un mundo donde el conocimiento era valorado. Roberto dudó. Evitaba los eventos sociales desde el escándalo. La idea de estar rodeado de personas que probablemente lo reconocerían y lo juzgarían no era atractiva. Pero Marina se emocionó. Era la primera vez que mostraba interés en algo que no fuera matemáticas o sus libros. Y Roberto no tuvo el valor de negarse. Alquilaron ropa para la ocasión. Marina llevaba un vestido azul marino simple pero elegante. Y Roberto, un traje que no se ponía desde hacía años y que le quedaba un poco grande. Cuando llegaron al hotel, la suntuosidad del lugar los golpeó como una ola. Candelabros enormes, mesas decoradas con flores blancas, meseros sirviendo champaña y canapés. Era un mundo que Roberto conocía bien, pero que ahora parecía distante,
casi irreal. Marina le sostenía la mano con fuerza. Nunca había estado en un lugar así. Sus ojos recorrían todo con curiosidad, pero también con cautela. Roberto se inclinó y le susurró: «Tranquila, solo nos quedamos un rato, saludamos a Beatriz y luego nos vamos». Pero las cosas no salieron como lo planeado. Estaban cerca del escenario cuando un hombre subió a dar un discurso. Roberto reconoció la voz antes incluso de ver el rostro. Era Eduardo Torres. Estaba impecable, de smoking negro, pelo canoso peinado hacia atrás, sonrisa confiada. Habló sobre la importancia de invertir en jóvenes talentos, sobre cómo el futuro del país dependía de apoyar a niños con potencial. Habló con la elocuencia de siempre, ganándose los aplausos del público. Roberto sintió que le hervía la sangre. Ese hombre, que había robado miles de millones, ahora se presentaba como filántropo, como alguien a quien le importaba el prójimo. Era indignante, pero se contuvo. Apretó la mano de Marina y trató de mantener la calma. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Eduardo comenzó a presentar un nuevo proyecto de inversión, un modelo financiero que, según él, revolucionaría la forma en que los fondos de pensiones operaban en México. Mostró gráficas, tablas, proyecciones. El público miraba impresionado. Marina, que hasta entonces había estado callada, de repente frunció el ceño. Miró las gráficas proyectadas en la pantalla con atención, sus ojos moviéndose rápidamente, como si estuviera calculando algo. Roberto notó el cambio en ella. «¿Qué pasa? Eso está mal», dijo Marina en voz baja. «¿El qué?» «Los números. La fórmula que usó. Está mal». Roberto miró la pantalla, pero para él todo parecía normal. Gráficas bonitas, números impresionantes. «¿Estás segura?» Marina asintió. «Está usando una proyección lineal, donde debería usar una exponencial. Y los intereses compuestos están calculados de forma incorrecta. Si alguien invierte basándose en eso, va a perder dinero». Roberto sintió un escalofrío. Marina tenía solo 9 años, pero estaba analizando un modelo financiero complejo e identificando errores que economistas experimentados probablemente no verían. Y si ella tenía razón, Eduardo estaba, una vez más, engañando a los inversionistas. Antes de que Roberto pudiera detenerla, Marina soltó su mano y comenzó a caminar hacia el escenario. Él intentó sujetarla, pero fue demasiado rápida. La niña subió los escalones laterales y se paró junto a Eduardo, que la miró confundido. «Disculpe que lo interrumpa», dijo Marina, su voz firme y clara, cortando el silencio del salón. «Pero hay un error en sus cálculos». El público se quedó en silencio. Eduardo forzó una sonrisa. «Ah, tenemos a una joven curiosa aquí. ¿Cómo te llamas, pequeña?» «Marina», señaló la pantalla. «La fórmula que usó para calcular el rendimiento está mal. Aplicó interés simple donde debería ser compuesto. Y la tasa de crecimiento está sobreestimada en al menos un 15%. La sonrisa de Eduardo vaciló. «Pequeña, este es un modelo complejo. Quizás es difícil de entender para...» «Yo lo entiendo». Marina se cruzó de brazos. «Y si sigue usando esa fórmula, sus inversionistas van a perder millones en 5 años». El salón estalló en murmullos. Algunas personas se rieron, encontrando la situación graciosa. Otras parecían intrigadas. Eduardo, sin embargo, estaba pálido. Miró a Marina como si estuviera viendo un fantasma. «¿Quién eres tú?», preguntó con la voz tensa. «Solo alguien que sabe hacer cuentas», respondió Marina, y luego bajó del escenario y volvió con Roberto, que estaba paralizado en un rincón del salón. El resto de la noche fue un borrón. Eduardo intentó retomar el discurso, pero la magia se había roto. La gente comenzó a hacer preguntas, a cuestionar los números. El evento terminó antes de lo previsto, y Roberto y Marina se fueron rápidamente, antes de que alguien los abordara. En el taxi de regreso a casa, Marina estaba callada. Roberto la miró, todavía tratando de procesar lo que había sucedido. «¿Estabas segura de lo que dijiste?» «Sí». No lo miró. «Los números no mentían». «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?» Marina finalmente miró a Roberto.
Lo sé. Confronté a ese hombre frente a todo el mundo. Pero estaba equivocado. Y si nadie decía nada, la gente iba a perder dinero. Roberto respiró hondo. Estaba orgulloso, pero también aterrorizado. Eduardo Torres no era alguien que aceptara ser humillado, especialmente por una niña. Y ahora, él sabría que Marina existía, que tenía un talento capaz de desenmascarar sus planes. En los días siguientes, las consecuencias no tardaron en aparecer. Roberto comenzó a recibir llamadas extrañas, mensajes anónimos. La trabajadora social que seguía el caso de Marina apareció sin avisar, haciendo preguntas sobre las condiciones del departamento, sobre la rutina de la niña. Había algo diferente en su tono, una frialdad que no estaba ahí antes. Roberto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eduardo estaba investigando, y peor, estaba tratando de usar el sistema en su contra. Si lograba demostrar que Roberto no era un tutor adecuado, podría quitarle la custodia de Marina y silenciarla. Una noche, después de que Marina se durmió, Roberto le llamó a Silvia. Ella contestó al tercer timbrazo con voz somnolienta. «Roberto, es tarde». «Lo sé. Disculpa. Pero necesito tu ayuda». «¿Qué pasó?» Roberto le contó todo. El evento, la confrontación, las llamadas extrañas. Silvia escuchó en silencio y cuando él terminó, suspiró. «Roberto, tienes que irte de la Ciudad de México. Eduardo no va a dejar esto así». «No puedo huir. No otra vez. Entonces necesitas protección. Y pruebas». «¿Pruebas de qué?» «De que está haciendo de nuevo lo que hizo antes, desviando dinero, engañando a inversionistas. Si Marina pudo identificar un error en sus cálculos, quizás pueda encontrar más. Y si tienes pruebas sólidas, puedes entregárselas a las autoridades antes de que él te destruya de nuevo». Roberto se quedó en silencio procesando la sugerencia. Era arriesgado, extremadamente arriesgado, pero Silvia tenía razón. Quedarse quieto significaba esperar a que Eduardo atacara primero, y no podía arriesgarse a perder a Marina. «¿Me ayudarías?», preguntó Roberto. Silvia dudó. «Puedo pasarte algo de información, contactos, documentos, pero no puedo involucrarme directamente. Tengo una carrera que proteger». «Entiendo. Cualquier ayuda ya es más de lo que esperaba». En los días siguientes, Silvia le envió a Roberto una serie de archivos encriptados. Eran documentos internos de Torres Capital, informes financieros, contratos. Roberto imprimió todo y se lo mostró a Marina. «Necesito que veas esto, con calma, y me digas si encuentras algo raro». Marina tomó los papeles y comenzó a analizar. Pasó horas inclinada sobre los números, haciendo anotaciones, dibujando gráficas. Roberto la observaba, impresionado con su concentración. Finalmente, después de 2 días, Marina levantó la cabeza. «Lo encontré». «¿El qué?» «Un patrón. Está usando prestanombres, transferencias pequeñas pero frecuentes. Si sumas todo, da millones. Y las cuentas están registradas a nombre de empresas fantasma, la misma estructura que describiste del plan anterior». Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Estás segura?», Marina asintió. «Los números no mienten». Roberto tomó los documentos y las anotaciones de Marina. Ahora tenía algo. No era suficiente para derribar a Eduardo solo, pero era un comienzo. Necesitaba ayuda. Alguien que entendiera de investigación, de seguridad, de cómo navegar en aguas peligrosas. Fue entonces cuando se acordó de Laura. Laura Campos había sido jefa de seguridad digital de Hernández y Torres años atrás. Una mujer brillante, rigurosa, que se fue de la empresa meses antes de que estallara el escándalo, diciendo que algo raro estaba pasando. En ese momento, Roberto no le creyó. Ahora entendía que Laura había visto lo que él se negó a ver. Encontrar a Laura no fue difícil. Tenía una pequeña oficina de consultoría en seguridad cibernética en Santa Fe. Roberto concertó una cita, pero no dijo el motivo. Cuando entró en su oficina, Laura levantó la vista de la computadora y sonrió sorprendida. «Roberto Hernández, creí que te habías vuelto un ermitaño». «Casi». Roberto se sentó.
Necesito ayuda. Laura se cruzó de brazos. Creí que nunca más querrías hablar conmigo después de que me fui. Estaba equivocado. Tenías razón. En todo. Laura estudió a Roberto por un largo momento. ¿Quieres ir tras Eduardo, verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Venganza? Justicia. Roberto respiró hondo. Y protección. Está amenazando a mi hija. Laura frunció el ceño. ¿Hija? ¿Tienes una hija? Roberto le contó todo, desde el encuentro con Marina hasta la confrontación en el evento. Laura escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, se reclinó en su silla y silbó en voz baja. Te metiste en un problema serio. Lo sé. Pero también tienes una ventaja que Eduardo no esperaba. ¿Cuál? Laura sonrió. Una niña prodigio que ve patrones invisibles. Si ella logra mapear todo su plan, no solo podemos exponerlo, sino también crear un sistema para detectar fraudes futuros. Roberto sintió una punzada de esperanza. ¿Nos vas a ayudar? Laura pensó por un momento. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. No se trata de venganza. Se trata de construir algo más grande. Algo que impida que otras personas sufran lo que tú sufriste. Roberto le extendió la mano. Trato hecho. Y así se formó un trío improbable. Roberto, el magnate caído buscando redención. Marina, la niña prodigio con el talento para ver más allá de los números. Y Laura, la experta en seguridad que había advertido del peligro antes de que fuera demasiado tarde. Juntos, comenzaron a armar lo que llamaron Proyecto Fénix. Una operación para exponer a Eduardo Torres y, más que eso, crear una herramienta que pudiera proteger el sistema financiero de fraudes como ese. No sería fácil. Eduardo tenía poder, dinero e influencia, pero ellos tenían algo que él no esperaba. La verdad, la inteligencia y la determinación de quienes ya no tenían nada que perder. La oficina de Laura en Santa Fe se convirtió en el cuartel general del Proyecto Fénix. Era un espacio pequeño, con 3 computadoras, una mesa larga llena de papeles y una cafetera que funcionaba a tiempo completo. Roberto, Marina y Laura pasaban horas ahí, organizando información, analizando documentos, construyendo lo que sería no solo una denuncia, sino un sistema completo de detección de fraudes. Marina era el corazón de la operación. Sentada frente a una de las computadoras, con el pelo recogido en una cola de caballo y los ojos fijos en la pantalla, trabajaba con una concentración que rozaba lo obsesivo. Había creado un algoritmo básico en los primeros días, una secuencia matemática capaz de identificar patrones anómalos en transacciones financieras. Pero ahora, con acceso a los datos que Silvia había proporcionado y con la experiencia de Laura en seguridad digital, el algoritmo estaba evolucionando hacia algo mucho más poderoso. Es como si fuera un radar, le explicó Marina a Roberto una tarde de sábado. Escanea todas las transacciones e identifica las que no tienen sentido. Transferencias muy pequeñas pero muy frecuentes. Cuentas que aparecen de la nada y desaparecen después de unos meses. Movimientos que intentan parecer legales, pero que siguen un patrón típico de lavado de dinero. Roberto escuchaba, impresionado. ¿Y puede hacer eso automáticamente? Sí. Mientras más datos le meta, más aprende. Es como enseñarle a alguien a reconocer mentiras solo con ver. Los números. Laura, que trabajaba en la parte de seguridad del sistema, añadió: si esto funciona como esperamos, podemos ofrecérselo a los bancos, al SAT, a los órganos reguladores. Sería una revolución. Pero Roberto sabía que antes de revolucionar cualquier cosa, necesitaban sobrevivir. Eduardo Torres no estaba de brazos cruzados. Las amenazas sutiles se habían convertido en algo más tangible. Roberto comenzó a notar que lo estaban siguiendo. Coches que se paraban frente al edificio, personas que aparecían en los mismos lugares que él frecuentaba. Una tarde, encontró la puerta del departamento forzada. No se habían robado nada, pero el mensaje era claro. Sabían dónde vivía y podían llegar a él cuando quisieran. Roberto no le contó a Marina sobre la invasión.
No quería asustarla. Pero Laura notó su tensión y le sacó plática en un momento en que Marina estaba distraída con los códigos. «Está apretando el cerco, ¿verdad?», preguntó Laura en voz baja. Roberto asintió. «No puedo poner a Marina en peligro. Si las cosas empeoran, la voy a mandar lejos. Quizás al interior, a casa de un primo». «¿Y tú te vas a quedar?». «Sí. Alguien tiene que servir de carnada mientras terminamos el trabajo». Laura le sujetó el brazo. «Roberto, esto no se trata de que seas un héroe. Si Eduardo te elimina, ¿quién va a cuidar de Marina?». La pregunta golpeó a Roberto como un puñetazo. No había pensado en eso. Estaba tan enfocado en proteger a Marina que no consideró lo obvio. Si algo le pasaba a él, ella se quedaría sola de nuevo. Y todo lo que habían construido juntos se derrumbaría. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Roberto con la voz tensa. «Tenemos que acelerar, terminar el algoritmo, reunir todas las pruebas y entregarlo todo de una vez. No podemos alargar esto. Mientras más tiempo pasa, más peligroso se pone». Roberto estuvo de acuerdo. Esa noche habló con Marina. Le explicó, sin entrar en detalles aterradores, que necesitaban trabajar más rápido. Marina entendió. Siempre entendía más de lo que a él le gustaría. «Papá, sé que ese hombre es peligroso», dijo Marina mirándolo a los ojos. «Pero no podemos rendirnos. Si nos rendimos, va a seguir haciéndole esto a otras personas y va a quedar impune otra vez». Roberto abrazó a su hija. «No voy a dejar que te pase nada, lo sé». Marina apoyó la cabeza en su pecho. «Pero tú también tienes que estar bien. Eres todo lo que tengo». Las palabras de Marina resonaron en la cabeza de Roberto por días. Tenía que ser más cuidadoso. Por ella. El algoritmo finalmente estuvo listo 3 semanas después. Marina lo llamó Fénix, en honor al proyecto. Era una herramienta elegante, eficiente y aterradoramente precisa. Cuando Laura corrió el sistema por primera vez usando datos reales de Torres Capital, los resultados fueron devastadores. El algoritmo identificó más de 200 transacciones sospechosas en solo 6 meses. Transferencias que sumaban casi 5.000 millones de pesos, distribuidas en cuentas de prestanombres, empresas fantasma y paraísos fiscales. «Dios mío», susurró Laura mirando los números en la pantalla. «Está robando a manos llenas. Otra vez». Roberto sintió que la rabia le subía. 5.000 millones. Dinero de jubilados, de pequeños inversionistas, de gente que confiaba en Eduardo. Y él lo estaba desviando todo sin remordimientos, mientras se presentaba como filántropo en eventos sociales. «Tenemos que llevar esto a las autoridades», dijo Laura. «A la Policía Federal, a la Fiscalía. Con estas pruebas no tiene cómo escapar». Pero antes de que pudieran actuar, Eduardo hizo su primer movimiento. Roberto recibió una llamada un martes por la noche. Era un número desconocido. Cuando contestó, escuchó la voz que no había oído en años. «Roberto, ¿cuánto tiempo?». A Roberto se le revolvió el estómago. «Eduardo. Llamaba para saber cómo estás. Oí que adoptaste a una niña. Qué conmovedor». Su voz era tranquila, casi amigable, pero había veneno detrás de cada palabra. «¿Qué quieres?». «Quiero que hablemos, en persona. Hay cosas que tenemos que resolver». «No tengo nada que hablar contigo». «Ah, pero sí lo tienes. Sobre todo acerca de esa niñita genio que decidió avergonzarme en un evento público». Eduardo se rió, un sonido frío. «Es especial, ¿no? Lástima que los niños tan talentosos necesiten un ambiente estable. Sería una tragedia que terminara de vuelta en las calles por culpa de un tutor inadecuado». Roberto sintió que se le helaba la sangre. «No la vas a tocar». «No necesito hacerlo. El sistema lo hará por mí. Una denuncia anónima por aquí, una investigación por allá. Tú sabes cómo funciona, Roberto. Después de todo, ya pasaste por esto antes. ¿Qué quieres?». Eduardo guardó silencio por un momento. «Quiero que dejes de meterte donde no te llaman. Sé que estás investigando. Sé que alguien te está ayudando. Y sé que tu hijita está usando ese talento suyo para intentar perjudicarme.
Está usando su talento para exponer la verdad. ¿La verdad? Eduardo se rió de nuevo. Roberto, ¿todavía no entiendes? La verdad no importa. Lo que importa es quién tiene el poder. Y yo lo tengo. Tú no. Entonces, ¿por qué me llamas? Si tienes tanto poder, ¿por qué preocuparte por mí? Eduardo hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su tono era más serio. Porque no quiero complicaciones innecesarias, así que te voy a hacer una propuesta. Dejas esta investigación ridícula, borras todo lo que encontraste, y yo te dejo en paz a ti y a tu hija. Más que eso, te devuelvo la mitad de lo que se desvió en ese entonces. 4.700 millones. Puedes usar eso para reconstruir tu vida, darle una educación de primera a la niña. Todos salimos ganando. Roberto se quedó en silencio, procesando la propuesta. 4.700 millones de pesos. Era más dinero del que jamás soñó recuperar. Con eso, podría asegurar el futuro de Marina, darle todas las oportunidades que se merecía. Pero había un precio. El silencio, la complicidad, dejar que Eduardo siguiera libre, perjudicando a otras personas. Tengo que pensarlo, dijo. Roberto, finalmente. Tienes 48 horas, después de eso la oferta expira, y las cosas se van a poner feas. La llamada se cortó. Roberto se quedó parado en medio de la sala, con el celular todavía en la mano, el corazón latiéndole a toda velocidad. No sabía qué hacer. Miró a Marina, que dormía en el sillón, abrazada a un libro de matemáticas. Ella confiaba en él. Creía que él haría lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto? ¿Aceptar el dinero y garantizar su seguridad? ¿O seguir adelante y arriesgarlo todo? A la mañana siguiente, Roberto le contó todo a Laura. Ella escuchó en silencio, pero cuando él terminó, negó con la cabeza. Si aceptas eso, Roberto, vas a cargar con esa culpa el resto de tu vida. Y Marina también. Es lista. Va a entender lo que hiciste. Y te va a perder el respeto. ¿Y si me niego y cumple su amenaza? ¿Y si pierdo su custodia? Vamos a luchar, pero no puedes ser cómplice de esto, no después de todo lo que has pasado. Roberto sabía que Laura tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la razón. Por la noche, habló con Marina. No le contó sobre la propuesta de Eduardo, pero le preguntó qué haría ella si estuviera en su lugar. Si fuera yo, dijo Marina pensativa, elegiría hacer lo correcto, aunque fuera difícil. ¿Y si hacer lo correcto significara perder algo importante? Marina lo miró con esos ojos profundos. Papá, tú me enseñaste que no podemos construir nada bueno sobre mentiras. Si aceptamos dinero sucio, nos ensuciamos también. Y yo no quiero eso, ni para mí ni para ti. Roberto sintió que le ardían los ojos, como esa niña, que había pasado hambre en las calles, que lo había perdido todo. ¿Todavía tenía esa claridad moral? ¿Cómo podía ver el mundo con tanta honestidad? A la mañana siguiente, Roberto le llamó a Eduardo. Tengo mi respuesta. Te escucho. No, no acepto. El silencio del otro lado era pesado. Finalmente, Eduardo habló, con la voz helada. ¿Te vas a arrepentir de esto? Quizás, pero al menos voy a dormir en paz. Eduardo colgó sin decir más. Roberto supo que la guerra había comenzado de verdad. En los días siguientes, las cosas escalaron rápidamente. La trabajadora social que seguía el caso de Marina apareció con una orden judicial para retirarle temporalmente la custodia de la niña a Roberto, alegando denuncias de negligencia. Roberto sabía que eran mentiras sembradas por Eduardo, pero no podía probarlo. Se llevaron a Marina a un albergue temporal mientras se investigaba el caso. La separación fue devastadora. Marina lloró por primera vez desde que Roberto la conocía. Le suplicó que la dejara quedarse, prometió que se portaría bien, que no daría problemas. Roberto intentó ser fuerte, pero por dentro estaba destrozado. Abrazó a su hija y le susurró: «Esto es temporal. Voy a venir por ti, te lo prometo». Solo en el departamento Roberto se derrumbó. Le llamó a 1960. Laura, que vino de inmediato. «No podemos dejar esto así», dijo ella furiosa. «Está usando el sistema en tu contra. De nuevo. ¿Qué podemos hacer?»
acelerar todo, reunir las pruebas, entregarlas a las autoridades, exponerlo públicamente antes de que tenga tiempo de protegerse. Laura pasó la noche organizando todos los documentos. Creó un expediente completo con las transacciones sospechosas, los datos del algoritmo, las conexiones entre las empresas fantasma y las cuentas de Eduardo. Al día siguiente concertó reuniones con fiscales de la FGR, con agentes de la Policía Federal, con periodistas de investigación, pero Eduardo estaba un paso adelante. Antes de que pudieran entregar el expediente, una noticia apareció en la prensa. Un artículo detallado, publicado en uno de los periódicos más grandes del país, describía a Roberto como un hombre mentalmente inestable que había adoptado a una niña de forma irregular, manipulándola para usarla en un plan de venganza contra un respetado empresario. El artículo incluía fotos, testimonios de expertos e incluso afirmaciones de que Marina era una invención, una farsa creada por Roberto para llamar la atención. La repercusión fue inmediata. Las redes sociales explotaron con críticas, teorías de conspiración, ataques. A Roberto lo llamaron de todo: oportunista, manipulador, loco. Algunos incluso dudaban de que Marina realmente existiera. Roberto se quedó paralizado. No sabía cómo lidiar con eso. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. Pero Laura no se rindió. Sabía que la mejor defensa era el ataque. «Vamos a exponer todo, ahora, antes de que tenga tiempo de controlar la narrativa», dijo Laura, decidida. Organizó una conferencia de prensa, invitó a todos los medios de comunicación que pudo, y el día señalado, en un pequeño auditorio alquilado en el centro de la ciudad, Roberto, Laura y un abogado que aceptó defender el caso de forma gratuita lo presentaron todo: las pruebas, los documentos, el algoritmo, las transacciones. Demostraron que Marina no era una invención, sino una niña real, brillante, que había creado una herramienta capaz de desenmascarar fraudes multimillonarios. La conferencia causó un impacto inmediato. Los periodistas hicieron preguntas, los expertos analizaron los datos, los organismos oficiales comenzaron a investigar. Eduardo intentó defenderse, lo negó todo, dijo que las pruebas eran falsificadas, pero los números no mentían, y mientras más intentaba esquivar, más culpable parecía. Mientras tanto, Roberto luchaba en los tribunales para recuperar a Marina. Con la ayuda del abogado y de Beatriz, que testificó sobre el carácter de Roberto y el talento de Marina, consiguió una audiencia. El juez, después de analizar los documentos y escuchar los testimonios, decidió devolverle la custodia provisional a Roberto, alegando que no había pruebas concretas de negligencia. Cuando Roberto fue a buscar a Marina al albergue, ella corrió a sus brazos y lloró. «Sabía que ibas a volver. Lo sabía. Siempre voy a volver», susurró Roberto, abrazándola con fuerza. Siempre, pero la batalla aún no había terminado. Eduardo, acorralado, intentó un último movimiento. Ofreció públicamente devolver parte del dinero desviado a cambio de un acuerdo. Dijo que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones siempre y cuando su imagen fuera preservada. Fue entonces cuando Marina, viendo el noticiero en la televisión, dijo algo que lo cambió todo. «Lo va a volver a hacer». Roberto la miró. «¿El qué? Si aceptamos el dinero y lo dejamos salir impune, lo va a volver a hacer. Con otras personas, el patrón va a continuar, y nosotros vamos a ser responsables de eso». Roberto respiró hondo. Marina tenía razón. Como siempre, no se trataba del dinero, nunca se trató de eso. Se trataba de justicia, de hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto era difícil. «Entonces vamos a llegar hasta el final», dijo Roberto, decidido. Laura estuvo de acuerdo. «Vamos». En los días siguientes, entregaron todo el expediente completo a la Policía Federal, a la Fiscalía General de la República y a organismos internacionales de combate al lavado de dinero. El algoritmo Fénix se puso a disposición como código abierto, permitiendo que cualquier institución financiera u órgano regulador pudiera usarlo para detectar fraudes. La repercusión fue global. Eduardo fue arrestado, sus bienes congelados, sus cuentas bloqueadas.
Los miles de millones desviados comenzaron a ser rastreados y recuperados. Y Marina, la niña que vendía origamis bajo la lluvia, se convirtió en el símbolo de una nueva era de transparencia y justicia en el sistema financiero. Pero para Roberto y Marina, la verdadera victoria no estaba en los números ni en los titulares. Estaba en el hecho de que, juntos, habían enfrentado lo imposible y habían vencido, no con poder o dinero, sino con valentía, inteligencia y una fe inquebrantable en que la verdad siempre importa. Los meses que siguieron al arresto de Eduardo Torres fueron como despertar de una pesadilla larga y sofocante. Roberto seguía las noticias con una mezcla de alivio e incredulidad. El hombre que había destruido su vida, que había robado miles de millones y arruinado a cientos de familias, ahora enfrentaba a la justicia. Ya no había sonrisas confiadas, no había más trajes impecables. Eduardo aparecía en las imágenes de televisión esposado, cabizbajo, siendo escoltado a audiencias judiciales donde cada detalle de sus crímenes era expuesto públicamente. La Policía Federal, con la ayuda del algoritmo Fénix, logró rastrear casi todo el dinero desviado. Se congelaron cuentas en paraísos fiscales, se bloquearon inversiones en empresas fantasma, se recuperaron inmuebles y activos que Eduardo había acumulado a lo largo de años de fraudes. El monto total superaba los 6.000 millones de pesos. Era difícil siquiera imaginar un número tan grande, pero Marina, siempre con su mente precisa, le recordaba a Roberto el significado real. Miles de familias que recuperarían sus ahorros, jubilaciones que serían pagadas, sueños que podrían retomarse. Roberto no sintió placer en la caída de Eduardo. No había espacio para la venganza en su corazón, solo un cansancio profundo, la sensación de que finalmente podía descansar. Pero había algo más fuerte que el cansancio: gratitud. Gratitud por tener a Marina a su lado, por haber encontrado a Laura, por haber tenido el valor de hacer lo correcto cuando habría sido tan fácil simplemente aceptar el dinero y desaparecer. Marina, por su parte, lidiaba con la repercusión de una forma sorprendentemente madura para una niña de 9 años. Se había vuelto conocida no solo en México, sino internacionalmente. Periódicos extranjeros publicaron artículos sobre la niña prodigio que desenmascaró un esquema multimillonario usando solo matemáticas. Universidades se pusieron en contacto ofreciendo becas futuras. Empresas de tecnología querían invertir en el desarrollo del algoritmo Fénix. Organizaciones de combate a la corrupción pedían colaborar. Pero Marina no se dejaba llevar por la fama. Seguía siendo la misma niña callada, observadora, que prefería pasar las tardes resolviendo ecuaciones que dando entrevistas. Cuando Roberto le preguntó si estaba feliz con toda la atención, Marina se encogió de hombros. Lo importante no es lo que la gente dice de mí, es lo que logramos hacer. Y lo que lograron hacer fue, de hecho, extraordinario. El algoritmo Fénix fue adoptado por bancos, por el SAT, por órganos reguladores de todo el mundo. Se creó una especie de sistema inmunológico digital contra los fraudes financieros. Cada nuevo intento de desvío era identificado antes de causar grandes daños. Los expertos decían que era la mayor innovación en seguridad financiera de las últimas décadas. Y todo había comenzado con una niña que vendía origamis bajo la lluvia y un hombre en bancarrota que decidió hacer lo correcto. Con parte de los recursos recuperados, Roberto, Laura y Marina crearon una fundación sin fines de lucro llamada Instituto Fénix. El objetivo era simple: identificar y apoyar a niños con talentos excepcionales que vivían en situación de vulnerabilidad, ofrecer educación, vivienda, acompañamiento psicológico, oportunidades. Marina quería que otros niños tuvieran lo que ella tuvo, una oportunidad. El instituto comenzó pequeño, ocupando una casona alquilada en La Condesa, el mismo barrio donde Roberto y Marina se conocieron. Pero creció rápidamente. Llegaban donaciones de todo el país. Voluntarios se ofrecían a ayudar. Profesores universitarios daban clases gratuitamente. En poco tiempo, el instituto ya atendía a 50 niños,
todos con historias parecidas, un talento inmenso, pero sin recursos para desarrollarlo. Marina se involucraba personalmente con cada uno de ellos. Daba clases de matemáticas, ayudaba con los estudios, ofrecía consejos. Ella entendía lo que era estar solo, lo que era tener miedo, lo que era sentir que al mundo no le importabas. Y ahora quería mostrarles a esos niños que había esperanza, que había un camino, que no estaban solos. Roberto, por su parte, asumió la administración del instituto. No era el trabajo glamoroso que tenía antes, lidiando con miles de millones en salas acristaladas. Era algo mucho más simple, pero infinitamente más significativo. Organizaba donaciones, hablaba con patrocinadores, se aseguraba de que cada niño tuviera lo que necesitaba. Y cuando veía la sonrisa de un niño que había ganado una beca de estudios, o la lágrima de un padre que finalmente tenía esperanza para el futuro de su hijo, Roberto, entendía que eso valía más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Laura seguía trabajando en la parte de seguridad digital, pero ahora dedicaba la mitad de su tiempo al instituto. Entrenaba a los niños en programación, en ciberseguridad, en cómo usar la tecnología para crear soluciones reales. Muchos de ellos, inspirados por Marina, comenzaron a desarrollar sus propios proyectos, aplicaciones para comunidades marginadas, sistemas de alerta para desastres naturales, herramientas educativas. El instituto se convirtió en un semillero de innovación, un lugar donde el talento florecía independientemente del origen. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo desafíos, momentos difíciles. Roberto tuvo problemas de salud, consecuencias del estrés acumulado a lo largo de los años. Necesitó una cirugía para colocarle stents en el corazón. Estuvo internado una semana. Marina no se apartó de su lado. Llevaba sus cuadernos de matemáticas al hospital. Resolvía problemas mientras sostenía la mano de su padre, como si los números fueran una forma de oración, una manera de pedirle al universo que se pusiera bien. Cuando Roberto recibió el alta, Marina lo abrazó fuerte y le susurró: «No puedes dejarme, no ahora, no lo haré», prometió Roberto. Y cumplió. Comenzó a cuidar mejor su salud, a hacer ejercicio, a comer bien, no por él sino por ella, porque Marina lo necesitaba, y él la necesitaba a ella. Los años pasaron, Marina creció, pero siguió siendo la misma niña brillante y humilde. A los 12 años ya colaboraba con profesores universitarios en investigaciones avanzadas de matemática aplicada. A los 14 publicó su primer artículo en una revista científica internacional sobre la optimización de algoritmos de detección de fraudes. A los 16 recibió invitaciones de Harvard, MIT, Oxford. Pero eligió quedarse en México, estudiar en la UNAM, seguir trabajando en el instituto que había ayudado a crear. «Podría ir a cualquier parte del mundo», le dijo Marina a Roberto una tarde de domingo mientras tomaban café en la cocina. «Pero mi lugar está aquí, contigo, con los niños que necesitan lo que hacemos». Roberto sintió que le ardían los ojos. «Tienes un futuro brillante por delante. No puedes limitar tus opciones por mi causa». «No es por tu causa, es por elección mía». Marina sonrió. «Tú me diste una familia. Ahora yo quiero hacer lo mismo por otras personas». Y eso fue lo que hizo. El instituto creció, se convirtió en una referencia nacional. Niños que pasaron por ahí se convirtieron en ingenieros, médicos, científicos, profesores. Algunos regresaron como voluntarios, queriendo retribuir lo que habían recibido. El círculo se cerraba, y lo que había comenzado como un gesto de compasión en una noche lluviosa se transformó en un movimiento que cambiaba vidas. Eduardo Torres fue condenado a 23 años de prisión. Sus abogados intentaron apelar, alegaron irregularidades en el proceso, pidieron anulaciones. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Los números no mentían, como Marina siempre decía. Lo perdió todo: la empresa, la reputación, la libertad. Algunas personas dijeron que era un castigo excesivo, que debería tener una segunda oportunidad. Pero aquellos que habían perdido sus ahorros por su culpa no pensaban así. Para ellos, finalmente se había hecho justicia.
Roberto no visitó a Eduardo en la cárcel. No había nada que decir. El pasado era pasado. Pero escuchó a través de conocidos que Eduardo había cambiado, que pasaba los días leyendo, estudiando, tratando de entender en qué se había equivocado, que pedía disculpas en cartas que enviaba a las víctimas, aún sabiendo que muchas nunca serían perdonadas. Roberto no sabía si era sincero o solo un intento de reducir su pena, pero prefería creer que en el fondo hasta alguien como Eduardo podía cambiar, no por su bien, sino por el bien de todos. Una tarde de jueves, exactamente 10 años después de aquella noche lluviosa en que todo comenzó, Roberto y Marina volvieron a la esquina de la calle Michoacán con la calle Ámsterdam, el lugar donde se encontraron por primera vez. Era un día soleado, diferente a aquella noche de tormenta. La esquina estaba más concurrida, con tiendas nuevas, gente apurada, coches tocando el claxon. Marina miró a su alrededor como si intentara reconocer algo. «Se ve tan diferente». «Está diferente», dijo Roberto. «Pero el recuerdo sigue siendo el mismo». Se quedaron ahí lado a lado en silencio. Roberto pensó en todo lo que había pasado, en cómo una simple elección, un gesto de compasión, había cambiado el rumbo de 2 vidas. Ya no era el magnate poderoso que comandaba miles de millones. Era solo un hombre común, con el pelo canoso, arrugas alrededor de los ojos, un corazón que necesitaba cuidados. Pero era feliz, más feliz de lo que jamás fue cuando lo tenía todo. Marina, ahora con 19 años, era una joven mujer brillante, con sueños propios y una inteligencia que seguía impresionando. Pero también era humilde, amable, agradecida. Sabía de dónde venía, sabía lo que era no tener nada. Y eso la hacía más fuerte. «Papá», dijo Marina rompiendo el silencio, «¿te arrepientes de algo?» Roberto pensó por un momento. «Me arrepiento de no haber creído en las personas correctas cuando debía. Me arrepiento de haber estado tan enfocado en el dinero que olvidé lo que realmente importaba. Pero no me arrepiento de haberme detenido esa noche y haberle comprado un origami a una niña desconocida. Esa fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». Marina sonrió, esa sonrisa rara que reservaba solo para momentos especiales. «Yo tampoco me arrepiento, de nada, ni de haber confrontado a Eduardo en ese evento, especialmente de haberlo confrontado, porque fue ahí donde todo comenzó, fue ahí donde me di cuenta de que podía usar mi talento para algo más grande que yo misma». Roberto abrazó a su hija. «Estoy muy orgulloso de ti». «Y yo estoy muy orgullosa de ti», respondió Marina. Se quedaron ahí unos minutos más, solo observando el movimiento de la calle. Entonces Marina sacó de su bolsillo un pequeño origami, un pájaro azul, igual a aquel que Roberto le había comprado esa noche. Se lo entregó. «Lo hice pensando en ti, para recordar de dónde venimos». Roberto tomó el pájaro con cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y en cierto modo lo era. Representaba todo. El viaje, la lucha, la redención. Representaba el amor de un padre y una hija que se encontraron en el momento justo, incluso cuando todo parecía perdido. «Gracias», dijo Roberto con la voz entrecortada. Volvieron a casa caminando, lado a lado, hablando de los planes para el instituto, de los niños, del futuro. Ya no había miedo. No había más sombras persiguiéndolos, solo la certeza de que juntos eran capaces de enfrentar cualquier cosa. Esa noche, ya en casa, Roberto miró por la ventana del departamento. Seguía viviendo en el mismo lugar, en la Santa María la Ribera. Podría haberse mudado, comprado algo más grande, más cómodo, pero ese departamento era especial. Era donde todo había vuelto a empezar, donde él y Marina se convirtieron en una familia, y no quería abandonar eso. Marina estaba en la sala, trabajando en su computadora, probablemente mejorando algún aspecto del algoritmo Fénix o ayudando a alguno de los niños del instituto con la tarea. Era incansable, siempre pensando en los demás, siempre buscando formas de ayudar. Roberto se preguntaba de dónde sacaba tanta fuerza,
tanta bondad. Y entonces, recordaba, ella había pasado por la peor parte de la vida y había salido del otro lado sin perder su humanidad. Eso la hacía especial. Roberto se sentó a su lado. «Necesitas descansar, ya es tarde». «Solo 5 minutos más», dijo Marina, sin quitar los ojos de la pantalla. Roberto sonrió. Ya conocía esa respuesta. 5 minutos siempre se convertían en 1 hora. Pero no le importaba. Ver a Marina tan dedicada, tan apasionada por lo que hacía, era inspirador. «Marina», dijo Roberto después de un momento, «solo quiero que sepas una cosa». Ella finalmente lo miró. «¿Qué?» «Tú me salvaste. Esa noche, cuando te encontré, yo estaba perdido, sin rumbo, sin esperanza. Creí que iba a ayudarte, pero en realidad fuiste tú quien me ayudó. Me diste un motivo para seguir. Me mostraste que todavía había cosas buenas en el mundo». Marina se quedó en silencio, procesando las palabras. Entonces se levantó y abrazó a Roberto. «Nos salvamos el uno al otro». Y era verdad. No eran solo padre e hija. Eran 2 almas que se encontraron en el momento justo, que se completaron, que se fortalecieron mutuamente. Y juntos habían cambiado no solo sus propias vidas, sino las vidas de cientos de otras personas. Años después, cuando Roberto ya era un señor de pelo completamente blanco y Marina una respetada profesora universitaria e investigadora, todavía recordaban esa noche lluviosa, la esquina donde todo comenzó, el origami azul, la decisión que lo cambió todo. Marina nunca se casó, nunca tuvo hijos biológicos, pero tenía cientos de hijos en el instituto, niños a los que ayudaba, orientaba, amaba. Decía que su misión era esa, plantar semillas de esperanza en terrenos donde nadie creía que algo pudiera crecer. Roberto vivió hasta los 78 años. Murió durmiendo, tranquilo, sin dolor, después de una vida que consideraba plena. En el funeral, Marina no lloró. Solo sostuvo la mano de su padre por última vez y susurró: «Gracias por todo, gracias por haberte detenido esa noche». Y entonces continuó el trabajo, porque eso es lo que Roberto habría querido, que ella siguiera adelante, que siguiera ayudando, que siguiera marcando la diferencia. El Instituto Fénix existe hasta hoy. Ha ayudado a miles de niños, ha formado generaciones de jóvenes brillantes que de otro modo habrían permanecido invisibles. Y todo comenzó con un gesto simple. Un hombre quebrado que decidió comprarle un origami a una niña bajo la lluvia. La gente le pregunta a Marina a veces cómo logró superar todo lo que pasó, cómo se convirtió en quien es, y ella siempre responde lo mismo: «Tuve a alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Alguien que me demostró que yo importaba, y eso hizo toda la diferencia». La historia de Roberto y Marina no es sobre dinero recuperado o estafadores castigados. Es sobre redención. Es sobre cómo un encuentro casual puede cambiar el rumbo de las vidas. Es sobre cómo la compasión, el valor y la fe en lo que es correcto pueden transformar el mundo. Y cuando la gente le pregunta a Marina cuál fue la lección más importante que aprendió, ella sonríe y dice que los números nunca mienten, pero que el amor, la bondad y la esperanza son las fórmulas más poderosas que existen.